El futuro se escucha en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Carla Jiménez y les doy la bienvenida a este capítulo de Comunidad Emprendedora. Ustedes saben que acá entendemos que el dolor del emprendedor es mucho más que solo vender. Emprender es una carrera de fondo, como dicen los deportistas, es a larga distancia. Y para que un negocio crezca, primero uno tiene que estar bien. Porque la verdad es esta, necesitas calidad de vida para poder producir. Sin salud, sin energía, sin equilibrio, no hay estrategia de venta que aguante a largo plazo. Pero, ¿cómo se logra en un mundo que nos exige estar conectados 24/7? ¿Cómo podemos ser realmente productivos en nuestros negocios, como se dice por ahí, sin morir en el intento? Para eso nos acompaña Paula Peñán, quien es psicóloga organizacional, además gerente regional y de nuevos negocios de Teamwork. Paula, bienvenida a esta comunidad emprendedora. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti también por acompañarnos a conversar este tema tan necesario, porque de hecho en uno de los capítulos anteriores estuvimos haciendo una radiografía de la salud mental de los emprendedores y obviamente tú lo sabes bien, el panorama ahí es bien complicado. Incluso hay estudios que hablan que más del 85% de los fundadores declaran sufrir niveles altos y severos de estrés y ansiedad de forma recurrente durante todo el año, y que incluso casi 7 de cada 10 emprendedores sufren de este famoso burnout, este cerebro quemado. Frente a esa realidad, Paula, ¿existe la posibilidad de un equilibrio? Por supuesto que sí, existe el equilibrio, y eso depende mucho de tanto de uno como de las empresas en las cuales trabajamos. De uno, emprendedores, por ejemplo, de cómo gestionan sus emociones, cómo se organizan, cómo organizan el tiempo, por ejemplo, para ciertas tareas. Y así como las empresas también promueven el bienestar como un equilibrio para alcanzar una mejor productividad. A veces se entiende que la productividad es solo sobre exigencia, mucho trabajo, pero la verdad es que cuando las empresas promueven el bienestar, que la persona también tenga una vida personal equilibrada, que promueva también que la persona esté motivada con tareas acordes, competencias que también están acordes a esa posición, hay menos estrés y hay, por supuesto, una mejor productividad y, por supuesto, un buen ambiente laboral también. Sin duda. Y cuando uno está como en esta día a día, porque típico del mundo emprendedor, siento que la máquina me pilla, que no avanzo. ¿Cómo en medio de todo esto yo digo, ok, voy a parar y voy a hacer un equilibrio? ¿Habrá que ponerse quizás objetivos personales y objetivos de trabajo? ¿Cómo logramos hacerlo de manera práctica? ¿Cómo lo recomiendas también? Sí, hoy día, Carla, en un mundo que está súper complejo porque finalmente es muy competitivo, hay mucha información, está bombardeado de cosas, de temas en el mundo, noticias, etcétera. Hay que organizarse. O sea, hay ciertos tips que nosotros entregamos para que la gente se organice de mejor forma, porque claro, a veces se tiende a postergar ciertas tareas o dejar cosas que son a lo mejor importantes, las dejamos un poco de lado. Entonces, la mejor forma, en súper concreto, es organizarse. Hay varias matrices ahí que nosotros a veces le mostramos a nuestros trabajadores, clientes, etcétera. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes y muy urgentes, hay cosas que no son ni importantes ni urgentes y se pueden postergar. Ideal trabajar en bloques, por ejemplo. Está bien pensar, meditar, hacer otras cosas por ahí, investigar, etcétera, pero también organizarse en bloques. Quizás voy a lograr estos objetivos, estas tareas, voy a realizar hoy día desde más importante, con mayor urgencia, por supuesto, hasta las menores,
Eso tiene un nombre, ¿cierto? Como este cuadrito de importante, urgente, delegar. ¿Perdón? Exactamente. Hay varias y las pueden encontrar ahí en YouTube. Yo se las aconsejo totalmente porque de repente la persona no sabe por dónde empiezo. Sí. Enviar el reporte a mi jefe o al cliente, o hacer un informe o una investigación que quizás la tengo que entregar la próxima semana, etcétera. Claro que ¿Te sí. fijas? Entonces, organizarse es simple. ¿Qué tareas son las que tengo que hacer con urgencia y que son importantes realmente? Y así categorizarlas de acuerdo a su importancia, ¿verdad? Claro, porque ahí también estamos hablando de delegar, un tremendo tema con los emprendedores, que uno dice, no, es que esto todo lo tengo que hacer yo, como que nos da miedo delegar. Entonces, también entender en esta como organización del día que efectivamente no es tan importante y que podemos partir delegando. Mira, nosotros que trabajamos en una empresa de recursos humanos donde hay varias áreas que se externalizan, las empresas grandes externalizan ciertas áreas cuando... Empresas grandes, estamos hablando de empresas multinacionales que tienen su core de negocio, ¿verdad? La producción de leches, por ejemplo. Ese es mi core de negocio. Y hay tareas que a lo mejor la distribución, el transporte de esa leche, etcétera, son áreas que no son mi core de negocio. Entonces se la delego a un operador logístico. Entonces un emprendedor es lo mismo. A veces tienen el conocimiento y la expertise de ese producto, de esa empresa, pero por supuesto hay temas que, por ejemplo, temas que son legales, de marketing, que yo puedo externalizar. Mi página web, a lo mejor no tengo que estar encima diseñándola. Por supuesto, estoy participando en mi negocio, pero a lo mejor dejo al experto. O en la selección de personal, dejo al experto, que es el headhunting, hacer su trabajo. Entonces no abarco todo, porque ¿qué pasa, Carla? Finalmente se genera un estrés extra al que ya tenemos en el mundo y en el mundo laboral principalmente. Se genera ansiedad y muchas veces estas tareas que podrían ser súper simples terminan siendo generando este miedo y finalmente esta postergación. Entonces no cumplimos las metas que teníamos. Entonces, términos súper simples, ponerse también otro tips que es importante, objetivos a corto plazo, quizás diarios, mensuales, semanales. Por ejemplo, tú hablaste de un equipo comercial, a lo mejor no estas metas anuales, estos budgets que hay que cumplir anualmente, no, sino que, oye, semana a semana, mensuales, trimestrales. Entonces vamos nosotros acotando y organizándonos de mejor forma. Para no Entonces sería bueno partir por ahí, ¿o no? Entre medio de toda esta locura, hacer una lista de objetivos corto, mediano, largo plazo, y ahí esto que dices tú, de decir, bueno, esto es urgente, esto es importante, y en el día a día, porque alguien puede decir, mira, ¿sabéis qué? Claro, de a 3 meses puede ser, pero a mí me complica el día a día. ¿Hay algo que tú recomiendes como para no sé, los lunes, los viernes, como algún tipo de organización? Sí, se me ocurre, bueno, hay hoy día también, no sé si funciona en todas las empresas, y tú sabes que hoy día existe el teletrabajo, que aún que hace un poco más complejo también algunas cosas. Está más organizarse de repente, porque a veces no es temas de organizarse, no tiene que ver con temas de baja organización incluso, o de flojera o de ese tipo de cosas, sino que a veces generar una disciplina con objetivos que sean súper abordables durante el día, y donde hay cosas también que tienen poca importancia, y que yo también, o temas, o tiempos de descanso, o tiempos que yo quiero ver TikTok, por ejemplo, pero que los tengo que organizar en qué momento los voy a decido tomarlos, por ejemplo. Hay varios psicólogos que hablan de no dejar pensar también mucho a estos pensamientos y estos ruidos mentales en el día, sino que organizarse, tratar de enfocarse en lo que tenemos que hacer realmente en el día, en los objetivos esos cortitos, y poner quizás ahí la disciplina y el foco, manteniendo estos descansos y por supuesto ventanas para hacer otras cosas también, y dejar espacio también
incendios o problemas que puedan surgir en el momento, en el día a día, y que quede espacio para funcionar en todo. Para poder hacerlo. Muy importante eso que dices, porque de repente me pasa con las emprendedoras que incluso esos tiempos que las frustran más, de decir, me encantaría a esa hora ya poder estar con mi hijo, hacer mis tareas, pero en realidad tengo que estar en el computador. Y a veces pasa que el estar en el computador no significa necesariamente ser más productivo. ¿Cómo abordar eso también? De decir, mira, voy a hacer las tareas más difíciles acá, las voy a sacar primero, precisamente para después dejarme esos espacios. Da esa como sensación de no puedo no estar sentado en el computador o haciendo algo del negocio porque no estoy produciendo. Cuando en verdad, como decías tú, se necesita este equilibrio para ser más productivo. Se necesita porque en el fondo estamos hablando de que cuando no hay productividad, en el fondo no es solamente porque no lograste el objetivo, sino que la productividad también habla de varios temas. Hay variables que tienen que ver con la motivación, también la persona estar contenta, convencida de su producto, por ejemplo, o de su rol. También tener salud mental. Y eso quiere decir que si hay una emprendedora que es mamá y quizás tiene la preocupación porque la hija está enferma, también darse el tiempo de que tener la tranquilidad que yo, si bien contesto mis mails y hago el informe que tenía que hacer o la compra, etcétera, pero también tengo un espacio para estar pendiente de mi hija que está enferma, por ejemplo. Entonces, claro, que no hay un círculo vicioso. Mayor productividad. Es que, claro, cuando no es así, Carla, y lo hemos visto, por eso digo, tanto en empresas chiquititas, en pyme, como en empresas multinacionales, donde la gente colapsa, se estresa y finalmente provoca el efecto contrario de la no productividad. Termina haciendo cosas que no quería hacer, no logrando objetivos y finalmente con un mal desempeño laboral. Entonces, tanto en tu emprendimiento como en tu rol dentro de una empresa. Entonces, y eso se traspasa y eso genera malos climas, un montón de cosas. Todo esto va de la mano, no es un tema no te podría entregar tips prácticos, pero sí esto va todo de la mano. O sea, nosotros somos un todo, tenemos una vida emocional, tenemos una salud mental, ¿verdad? Tenemos familias, hay que lograr, necesitamos descansar, necesitamos también entretenernos y necesitamos también cumplir ante nuestra obligación en nuestro emprendimiento, muchas veces los emprendedores a veces tienen muchas más tareas que cualquier trabajador en una empresa grande. No hay horario tampoco. Lo que dices tú, tiene multitareas, multienlace de vendedor, de la todología del emprendedor. Todo, de producto, de gente de operaciones, todo. Entonces, hay cosas que yo tengo que entender que tengo experiencia en esto, en los números, en vender, por ejemplo, la parte comercial. Yo me dedico a eso. Y probablemente voy a tener que, dentro de todo esto, de estas funciones que tengo en mi empresa, hay así como existe el financiero, el de logística, el vendedor, el de operación, etcétera. Voy a tener que ver cómo me enfoco en mi experiencia y quizás lo otro, claro, me encargo, pero también empiezo a delegar ciertos roles. Al principio obviamente cuesta, pero bueno, después se va logrando cuando la empresa crece. Estamos hablando con Paula Peñán de Teamwork. Paula, si nos pudieras ayudar ahí con algunas alertas, ¿qué debería decirnos? Ojo, aquí estamos a punto de este famoso burnout, como irnos a negro, se nos quema el cerebro, que al final, como decíamos, es un círculo vicioso porque en la medida en que no produzco, me estreso, menos produzco, menos producto, más me estreso y así se genera todo esto. ¿Cuál dirías que son esos malos hábitos o cosas que deberían rápidamente darnos una alerta? Sí, bueno, el colapso nervioso, así ya el colapso ya del estrés. La gente puede estar estresada, claramente empieza a tener un mal desempeño. Claramente cuando hay sobrecarga, exigencia en la parte laboral, empieza a olvidar temas, las cosas importantes ya las empieza a postergar. Memoria entonces sería uno, ¿no? Claro, y todos esos aspectos que en el fondo
estamos hablando en temas netamente laborales, porque el estrés puede provocar un montón de cosas más. Estamos hablando solamente en tu rol en el trabajo, porque es mucho más amplio. Pero finalmente, claro, pérdida de hacer cosas que tú, tareas que tú hacías habitualmente en el día a día y que las manejabas al revés y al derecho, empiezan a fallar. No contestaste un mail, quizás no priorizaste, se te pasaron cosas, o sea, en el fondo empiezas a tener mal humor, a generar mal clima dentro de tus pares, etcétera, a generar un mal ambiente, a desmotivarte porque no estás cumpliendo, o sea, viene todo encadenado. Entonces finalmente lleva a que toda esta productividad que buscamos finalmente termine siendo un fracaso finalmente muchas veces, y la persona colapsando en otros términos también de su vida. Y si lo llevamos al otro lado, al positivo, quizás cómo podríamos hacer que se le llama como esta higiene mental, ¿cierto? Más allá de lo que tú decías, darnos espacio, hacer nuestras cosas. ¿Hay algo que en el día a día puntualmente nos ayude? Porque pasa, por ejemplo, con las empresas que de repente hacen estas pausas activas. ¿Un emprendedor puede hacer sus propias pausas activas también para evitar este problema? Totalmente. Por supuesto que sí. Las empresas grandes realizan estas pausas activas, o quizás tienen salas donde hay televisión o no sé, juegos, mesas de ping-pong, etcétera, para que la gente se relaje. Lo mismo, o sea, tanto las personas que tienen su emprendimiento o están o trabajan en sus casas de repente con modalidad de teletrabajo, donde tienen múltiples ruidos en el fondo en el ambiente. La idea, los más aconsejable es organizarse y definir. O sea, hay tiempos que yo de verdad voy a dedicarme a quizá hacer algo entretenido, no sé, un ejercicio, voy a llamar a una amiga, voy a ver TikTok, lo que sea. En el fondo, dejar un espacio quizá siempre dentro del día que sea dentro del horario para descansar, para tomar. Por eso se aconseja mucho el trabajo en bloques. Si tú te fijas, todos nosotros tenemos quizás cierto periodo de nuestro tiempo laboral en donde tenemos que hacer tareas más operativas. Uh-huh. ¿Ya? Y el resto del tiempo nos tenemos que dedicar a pensar, a investigar, a ver cómo está la competencia, etc., ¿no es cierto? Entonces, no son temas de tiempo, a menos que sea un cargo súper operativo dentro de una fábrica, sí. No, pero estamos hablando de emprendedores. Entonces, no es un tema de tiempo, es cómo gestionamos finalmente nuestras emociones ante este estrés, ¿te fijas? Y hacer una pauta del día a día. Todos tienen, y fomentar la entretención, la vida personal. Oye, que vamos a almorzar, descansemos, conversemos de lo que pasó en la reunión, quizás ver un feedback, un poco trabajar en eso. O sea, la verdad es que tiene que existir el equilibrio. O sea, Paula, no colapsas. Y en ese sentido que tú hablas de la gestión del tiempo, cuán importante también es conocerse. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente es súper productiva, a lo mejor para trabajar el computador en la mañana, y si tú lo pones en la tarde en el computador, lo que en la mañana se demora 1 hora, acá se demora 4. ¿Cuán importante también es el conocerse, el sincerarse con uno mismo para poder organizar ese día? Sí, totalmente. Uno tiene que, por eso la autogestión es importante, conocer sus límites, sus competencias, súper importante. Y por eso, a eso hablo de como la gestión que uno tiene que hacer de sus emociones. Por ejemplo, hay personas que funcionan mucho mejor haciendo reporte o contestando mails en la mañana. En la tarde, a mí me pasa, después del almuerzo ya me baja un poco de sueño. Entonces yo hago otras tareas más repetitivas, que no tenga que pensar o ocupar un poco o hacer el plan estratégico en la tarde. No, sino que durante la mañana. Entonces conocerse bien y generar en el fondo estas propias herramientas, autogestionarse para rendir mucho mejor. Y por ejemplo, no sé, yo soy súper eficiente haciendo los reportes en la mañana, pero a lo mejor en la tarde me dedico a tener reuniones con clientes, etcétera. Entonces eso organizarlo
a veces da lata, pero mira, acá yo tengo una pizarra donde anoto realmente mis tareas, lo que vamos a hacer. Entonces hay cosas, por ejemplo, yo me voy a encargar de una licitación, al mediodía voy a almorzar con mi amiga, que vamos a aprovechar de hacer un negocio, etcétera. Como dices tú, bien calendarizado. Y en ese usaste una palabra que nos lleva a otra. Dijiste que a veces nos da lata, y es súper cierto. En este día a día hay que ser súper realista, y ahí entramos en la famosa procrastinación, una palabra difícil de decir, que parece un trabalengua, pero por favor, si nos pudieras ahí contar en palabras simples, en fácil, ¿qué es esto en lo que a veces entramos y no nos damos cuenta? Nos cuesta salir, nos arruina el día, nos deja cosas pendientes. Cuéntanos un poquitito. Bueno, finalmente cuando hablamos de procrastinación, que es muy difícil esa palabra, es la postergación de tareas finalmente. Es la postergación de tareas en términos laborales que afecta a mi desempeño finalmente. En términos más psicológicos son justamente estos estrés. En el psicoanálisis diría que son mecanismos de defensa finalmente ante situaciones que nos dan miedo o nos provocan mucho estrés. Entonces, por eso que es súper importante gestionar estas emociones, conocerse, a veces trabajarlas, porque no tiene que ver esta postergación de tareas que finalmente terminan arruinándome y generándome más estrés. Postergas tú temas que son importantes, que los debiese saber hacer, ¿cierto? Hacer. Es como cuando uno dice en la práctica, lo elimino. Es como uno dice en la práctica, voy a ir a buscar un vasito de agua, voy a ir a buscar un café, y al final como que nos queremos salvar de eso que no queremos hacer, pero ¿cómo también detecto cuando estoy procrastinando de cuando en realidad necesito como algo puntual? ¿Cuándo ya nos damos cuenta que, ojo, aquí ya mi cerebro me está sacando de esto para sentirse contento y salir de eso que tengo que hacer? Mira, y conscientemente, por ejemplo, es algo que tú a lo mejor sabes que necesitas hacer, sabes que tienes ya por ejemplo, no sé, Carla, quizás para mi emprendimiento yo necesito tener inglés avanzado porque necesito hablar con los empresas internacionales, chinos, cuando ya trabajamos. Sí. Entonces yo tengo un inglés medio, entonces necesito tomar el curso. Ya tengo los medios, no hay nada que me frene. Tengo el tiempo, porque ya me hice el tiempo en el día, ya organicé mi día y podría hacer perfectamente el curso. Pero al momento de conectarme con la aplicación o en el curso, yo me voy al gimnasio o me voy a comprar, hago otras cosas. Ahí cuando ya estamos frente a eso, donde yo quiero hacerlo, tengo los medios, o sea, ya no es un tema que va más allá de lo consciente, y donde yo te hablo de temas que a lo mejor a mí eso me provoca un miedo, un estrés mayor. Entonces, ¿qué hago? Lo evito, es un mecanismo de defensa, lo borro. Yo he escuchado gente que hasta no solamente lo niega, sino que hay en los mecanismos de defensa generalmente que hay uno que se llama racionalización, que finalmente las personas entregan un argumento, pero así súper razonable y lógico de por qué no hice esto, y hasta te terminan convenciendo, pero en realidad, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fuiste a estudiar inglés? Y así como hay temas que tú necesitas hacerlo, tienes que hacerlo, o lo sabes hacer perfectamente, porque no es un tema de tiempo o de competencia, lo terminan totalmente postergando. Y ahí, por ejemplo, en la práctica del día a día, ¿cuán importante pudiera ser, por ejemplo, no tener en el computador abiertas las redes sociales? Porque además las redes sociales ya por sí solas te generan una necesidad, esta dopamina, como decimos, de estar viendo. Entonces, claro, me quiero arrancar, rápidamente tengo una escapatoria u otras cosas. ¿Qué recomiendas en la práctica para poder trabajar concentrado? Porque sin duda hay que sacar esas tentaciones ahí del computador o de alrededor para no hacer más fácil este escape. Bueno, dentro de lo posible, ojalá cortar eso, obviamente las notificaciones, por ejemplo. Y dejar espacio justamente para redes sociales, por ejemplo, lo que ya hablábamos.
dejarle espacio. Yo de aquí hasta ahora me dedico a ver, no sé, TikTok, Instagram, a revisar mis redes sociales, etcétera. Pero en este momento hago mis tareas y trato de también, cuando yo me organizo realmente y yo, no sé si te conté, pero yo una vez escuché un psicólogo que tiene una regla como de los 5 segundos. No sé si te la comenté, pero en el fondo, cuando tengo que hacer una tarea o alguna X cosa, una tarea, y que es importante y empieza a introducirse un pensamiento de estos que te sacan, no sé, como no pagué el internet, X cosas, estupideces, porque son estupideces al final, te interrumpen. Entonces contar 5, 4, 3, 2, 1 y enfocarse en la tarea, punto. Tratar de no dejar, en ese sentido, sé que es súper frío porque cuesta, pero... Sí, porque uno quiere escapar además. Claro, pero en el fondo no dejar entrar ningún pensamiento. Si en el fondo la mente se agota, nos agotamos cuando hay exceso de pensamientos que en el fondo, y sobre todo en el trabajo, cuando uno tiene que hacer algo que no, en realidad, no es algo que uno no sepa, si es algo que uno lo está postergando, porque en realidad algo me provoca. Sin duda, Paula. Y para ir cerrando ya la conversación y dejar a todos inspirados, si, por ejemplo, un emprendedor tuviera que quedarse a lo mejor con un consejo tuyo o una regla de oro para ya ponerse a aplicar el tema y producir, pero con calidad de vida, ¿cuál sería? Yo siento que uno de los motores para que las cosas resulten en la vida es la motivación. Entonces a veces hay periodos donde nos frustramos, donde a veces nos salen bien pero hay que levantarse y hay que motivarse. Cuando uno hace un trabajo en definitiva contento, cuando cree en ese producto, la verdad es que es mucho más fácil organizarse, delegar tareas, que a lo mejor hoy yo no soy experto en eso, le puedo pagar el servicio a otra persona que me apoye en ese rol. Pero cuando uno hace algo que en el fondo a uno le gusta realmente, uno va a poder equilibrar todo ese tipo de tareas que son como más tediosas, que a lo mejor, o esos ruidos, va a poder organizar mejor todos esos ruidos y esas exigencias que tiene el ambiente. Así que motivarse, gestionar como las emociones, si hay algo muy extremo, de repente verlo, plantearse objetivos a corto plazo y viendo si vamos cumpliendo, si no corregirlo inmediatamente, pero en el fondo esa es la gestión que hay que hacer, sobre todo un emprendedor que está recién comenzando o quizás no tiene las áreas y las gerencias que tiene una empresa grande que ya tiene mucho más controlados esos temas. Paula Peñán, por supuesto, el equilibrio de su vida también personal, que es súper importante en la motivación y en cómo uno se siente finalmente y cómo cumple en el trabajo. Paula Peñán de Teamwork, muchísimas gracias por habernos acompañado y por todos estos súper buenos consejos que vamos a empezar ahí a anotar y sin duda a motivar a los demás también para tener este equilibrio. Muchas gracias. A ti, Carla. Gracias. Chao, chao. Y como ya lo decíamos, con estos grandes consejos empezamos a terminar nuestra comunidad emprendedora de hoy. Recuerda que puedes volver a escuchar este capítulo, los anteriores también, a través de la página de TX Plus, Spotify, Apple Music. Gracias por habernos acompañado. Soy Carla Jiménez y los espero el próximo miércoles. Y como siempre les digo, que tengan buenas tardes y buenas ventas. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com.